25. Mateo capítulo 25. Y vamos a leer del 1 al 13. Amén. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que la venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo de Hombre ha de venir. Hasta ahí. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, por esta palabra. Ministra nuestros corazones, Señor. Abre nuestro entendimiento para poder entenderla. Abre nuestro corazón para querer recibirla, Señor. Quita toda dureza, toda coraza de piedra que haya a nuestro alrededor, en nuestro corazón, que no permita, Señor, que esta palabra toque nuestro corazón. Ablanda nuestro corazón, Señor. Danos un corazón de carne que sepa amar. Danos un corazón para recibir tu palabra. Renueva nuestra mente, Señor, nuestro entendimiento. Te pedimos que nos hables, Señor, que esta palabra haga efecto en nuestras vidas y que dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Se pueden sentar. ¿Cuántos no hemos escuchado la parábola de las 10 vírgenes? Yo creo que la mayoría que tenemos en el Evangelio la hemos escuchado no solamente una vez, sino que varias veces. Y esta palabra es una parábola dada por Jesús mismo, en la que nos expresa cómo es que funciona el reino de los cielos, en la que nos dice: el reino de los cielos se parece a 10 vírgenes. Y Jesús procede explicándonos y nos hace saber que las 10 vírgenes se quedan dormidas mientras están esperando la venida de Jesús. O sea que si las 10 vírgenes representan la iglesia, podríamos decir que la iglesia entera estaba dormida. Pero también nos dice que se escuchó un clamor, que había llegado el tiempo, que venía el novio, que sería el tiempo que se efectuarían las bodas del Cordero, y que es hasta ese tiempo que las vírgenes insensatas que Jesús describe comienzan a preocuparse y a darse cuenta que no tenían aceite en su lámpara. Y es sorprendente el ver que había algunas que habían estado cuidando su lámpara, habían estado atentas, encargándose de que ese aceite no se le acabara.
Pero estas otras, algo había pasado con ellas que no se daban cuenta que la flama estaba cada día más apagándose. ¿Y alguien ha notado cuando estás en tu casa y baja la luz? A veces es cuando se enciende el refrigerador. Pasaba más en México que aquí, pero se encendía el refrigerador y la luz bajaba. Y entonces uno sabía como, oh, algo tomó energía que bajó la luz de todo mi cuarto. Y estas vírgenes tuvieron que haberse dado cuenta que la luz había bajado, que ya no caminaban en ese resplandor en el que ellas se movían durante su primer amor. Debieron haberse dado cuenta que esa llama estaba menguando cada vez más. Y la palabra nos da a entender que aún no se apagaba la llama por completo, porque dice, denos de su aceite para que nuestras lámparas no se apaguen. O sea que ellas tenían algo de aceite, no el suficiente que necesitaban tener para ellas poder entrar a las bodas del Cordero. Mas sin embargo, habían dejado que se les apagara la llama. ¿Cómo entonces podemos nosotros alimentar esa llama? ¿Cómo nosotros podemos llenar nuestra lámpara de aceite? Porque en muchas ocasiones, tristemente, esperamos a tener un problema fatal para entonces buscar de Dios. Esperamos que nuestra casa quizás sea un caos, que las situaciones sean intolerables para entonces decir, oh, voy a orar, voy a ayunar, voy a buscar de la palabra de Dios. Pero dice la palabra que en lo que ellas iban a hacer aquello que no habían hecho en todo ese tiempo, llegó el esposo. Y que solamente aquellas que habían estado velando, como dijo Jesús, velad pues. Solamente aquellas que habían estado velando, que tampoco sabían a qué hora llegaría el Señor, fueron aquellas que estaban preparadas y que fueron recibidas al llegar a la puerta de la boda. Y Jesús nos hace un énfasis después de darnos esta parábola. Termina diciéndonos lo que significa el llenar tu lámpara de aceite. Nos dice, hay que velar porque no sabemos en qué momento vamos a necesitar la presencia de Dios. Hay que velar porque no sabemos en qué momento el enemigo va a estar acechando mi casa y mientras estoy distraído, mientras mi luz está apagando y me doy cuenta, pero sigo mi vida cotidiana como antes, dejando que el aceite se apague, el enemigo avanza. Y Jesús nos está hablando claramente del reino de los cielos, de la entrada al cielo. Pero también nos habla en otras parábolas de cómo sucede este proceso. Porque nos dice que en otra parábola, y me llama la atención que nosotros como predicadores quizás damos una prédica de 40 minutos, una hora, pero Jesús partía sus mensajes en una parábola, rápido y sencillo. Mas sin embargo, es como que tenías que escuchar otras parábolas para entender lo que quería decir en esta otra parábola. Porque en la parábola de las 10 vírgenes nos habla de la lámpara, nos habla del aceite y al final nos dice, ¿cómo lleno mi lámpara de aceite? Dice, velar. Tienes que velar. Tienes que estar atento a que tu luz no mengüe. Tienes que estar en oración, no porque se organizó una velada de oración, sino porque me nace en mi espíritu llenar mi lámpara de aceite.
Me nace en mi espíritu el buscar de su presencia. Y en otra parábola, en la de las vírgenes, nos dice que era una boda a lo que tenían que presentarse. Y hay otra parábola en la que Jesús nos dice, el reino de los cielos puede compararse a un rey. Ahora no son 10 vírgenes, pero es Jesús en un intento de explicarnos cómo se pierde el aceite. Dice que hizo un banquete de bodas para su hijo, que es Jesús, y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió a otros siervos diciendo, decid a los que han sido invitados, ver, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo está aparejado, venid a las bodas. Mira esto, hay una insistencia del rey, porque dice la palabra que él envía a sus siervos vienen y le dicen, pues revisé toda la lista, dicen que no, gracias. ¿No quieren venir? Y Dios humildemente les dice, ve otra vez a los mismos invitados. Dice, ve otra vez y diles que el Señor ha preparado un banquete, que ha matado sus cebados, que todo está listo para las bodas. Diles que vengan. Una insistencia más que está haciendo, pero ¿sabes el motivo por el cual no podían llenar su lámpara de aceite? Dice la palabra, envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron ir. Dice, se fueron uno a su campo y otro a sus negocios. Ellos no hicieron caso. El Señor les manda llamar una vez más y una vez más rechazan la invitación de llenar su lámpara de aceite. Rechazan la invitación de la salvación. Eran los invitados, eran los llamados. Pero dice la palabra que unos se fueron a su campo y otro a sus negocios. El campo representa ese lugar en donde tú trabajas, en donde tú te desempeñas. Es ese lugar cotidiano en el que tú te la pasas. Y claro está que está hablándole también a los dueños de los campos. Porque dice la palabra que en la segunda invitación que les hace, una vez más dicen, no queremos ir. Tenemos un campo que cuidar, tenemos un negocio que atender, tenemos cosas que hacer. Ahora no es el momento para ir a una boda. Y aún más, dice que hubo otro grupo, dice los demás, echando mano de los siervos del Señor, los maltrataron y los mataron. O sea que unos amablemente dijeron, no me interesa orar, no me interesa ahorita, no tengo tiempo de escuchar la palabra de Dios, no tengo tiempo de velar, mas otros atacaron a los siervos del Señor. Dice, los maltrataron y los mataron. Dice, entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió la ciudad. Esta es la metáfora que Jesús usa para hacernos saber que va a venir un juicio en el final de los tiempos, que va a llegar el día en el que Él le prenda fuego a toda la tierra. Luego dijo a sus siervos,
La boda está preparada, pero los que fueron invitados no fueron dignos. En otra parábola, teniendo que nosotros unir los puntos, dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Esta es otra parábola. Dice: y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: yo soy un inversionista, yo me dedico a las bienes y raíces. Dijo: yo compro terrenos, compro edificios, yo invierto, yo soy muy bueno para las finanzas. Le dice: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Mira, se da el lujo de decir: ni conozco lo que he comprado, necesito ir a verla. Compré esta hacienda pues porque me sobraba el dinero, porque soy una persona de negocios. Pero hoy precisamente que puedo yo llenar mi lámpara de aceite, quiero ir mejor a cuidar de mis negocios. Quiero ir yo hoy a ver esa hacienda. Dice: necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Amablemente se disculpa. Y Jesús está dando esta parábola para los que no entendemos qué es ser una virgen insensata. ¿Qué es escuchar al Señor detrás de mi puerta, llamándome y diciéndome: es hora de que busques la unción? Es hora de que veles por tu familia. Es hora de que hagas oración. Quizás te despierta el Señor a la 1, 2, 3 de la mañana y te dice: es hora de que te levantes a velar. Hay muchas cosas por qué orar. Velad, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Levántate. Y nos da trabajo. El otro dice: yo soy un ganadero. Tengo los mejores caballos de la región, pura sangre. Dice: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Este otro también estaba pidiendo excusarse. ¿Para qué? Para llevar su vida cotidiana. ¿No era un pecado? Es más, parecen personas que habían sido bendecidas por Dios, que se habían hecho de ganancias aquí en la tierra, personas que habían sido con la bendición bendecidas con sabiduría para saber invertir, para saber comprar ganado, para crecer lo que tenían. Mas sin embargo, cuando estaba el Señor tocando su puerta, en ese momento que el Señor le estaba diciendo: tienes días que no oras, tienes días que no lees la palabra, tienes días que no escuchas la palabra. Tenían otras cosas que hacer. Dice la palabra que al otro, o más bien el otro, le dijo: acabo de casarme y por tanto pues no puedo ir. Es entendible, ¿verdad? Tengo derecho a mi luna de miel. Tiene que comprender Dios que no tengo tiempo de llenar mi lámpara de aceite en este momento. Me acabo de casar. ¿Acaso eso es un pecado? No. Nada de estas cosas eran malas.
Por eso cuando Jesús usa la parábola de las 10 vírgenes, les llama insensatas, no les llama pecadoras, no les llama perdidas. Dice, eran insensatas porque ponían sus ojos en las cosas de la tierra y no en las cosas de allá arriba. Eran insensatas porque buscaban enriquecerse en la tierra mientras cada día empobrecían allá arriba. Dice, eran insensatas porque buscaban expandir sus territorios mientras poco a poco iba su lámpara apagándose. Eran insensatas porque no se daban cuenta que la luz de ellas había menguado y siguieron así esperando y esperando, porque de verdad entre las parábolas de Jesús nos da a entender que llega un momento que nosotros como pueblo de Dios nos confiamos pensando que Cristo va a tardar mucho en venir y que yo voy a tener tiempo de arrepentirme, que yo voy a tener tiempo de orar, que en algún momento cuando yo, después de que haya visto mi hacienda, después de que haya hecho mis inversiones, después de que haya comprado mi ganado, después de que haya pasado mi luna de miel, después de que haya terminado de hacer todo lo que a mí me gusta y me place hacer, creemos que voy a tener yo el tiempo de entonces ir a llenar mi lámpara de aceite. Pero dice la palabra que Jesús nos hace un llamado y nos dice, vela, velar, porque no sabes en qué día vuestro Señor viene. Y en esta parábola nos dice, no sabes qué día el Señor viene, pero hay en otro versículo en el que el Señor nos dice, tienes que velar, porque mira esto, Jesús dice, si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el enemigo a asaltarla, se quedaba despierto. Si el dueño de la casa supiera a qué hora va a entrar el enemigo a saquear su casa, a atacar a sus hijos, a destruir su matrimonio, a destruir su alma, Jesús dice, yo te aseguro que no dormiría, sino que velaría despierto toda la noche, perforando con sus ojos la oscuridad y viendo ¿por qué lugar va a llegar? ¿Por qué lugar va a tratar de atacarme? ¿Están todas mis ventanas cerradas? ¿Están todas mis puertas bien cerradas? Y esa es la forma que Jesús nos dice, tienes que tener ese cuidado de tu casa, de tu corazón, que estés velando constantemente, de asegurarte de cerrarle al enemigo todas las puertas y todas las ventanas por las que tú crees que el enemigo quiere entrar. ¿Cómo entonces velo? Que si yo veo mis hijos tienen una mala amistad, entonces yo poder velar y decir, Señor, guarda a mis hijos, dales personas estratégicas, dales amistades divinas, remueve de su vida todas esas personas que no tienen que estar en ese lugar. ¿Cómo entonces yo velo y lleno mi lámpara de aceite? Que si yo veo que el enemigo está tratando de atacar mi matrimonio, que yo pueda ir ante el Señor y decir, Señor, mira lo que estoy viendo, mira lo que está haciendo mi esposo, mira lo que está haciendo mi esposa. Yo te pido que tú nos guardes, que tú guardes mi casa, que tú nos rodees de tu favor, que tú nos envíes un ejército de ángeles, que tú protejas mi hogar, que tú protejas mis finanzas, que pueda yo estar siempre velando, mirando cuál es la puerta que el enemigo tiene abierta, por cuál se quiere pasar a mi casa, estar velando cómo está la luz de mi lámpara. ¿Sigue igual de brillante como cuando yo le conocí al Señor? ¿Cómo está mi fervor por el Señor? ¿Aún me complazco en adorarle? ¿Aún me complazco en leer su palabra, que no puedo parar de leerla, que es un alimento para mí, que paso las horas escudriñándola porque está llena de revelaciones y secretos? ¿Cómo está mi lámpara? Que me muero por estar en su casa, como decía el salmista David. Tengo
¿Tengo ese deseo ardiente? ¿O está mi lámpara menguando? Me cuesta cada día más trabajo orar, me cuesta cada día más trabajo buscar de Dios, me cuesta cada día más trabajo leer su palabra. El apóstol Pedro dijo: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velar en oración. En oración. El fin de todas las cosas se acerca. Ser sobrios. Mantente velando. Nos dice su palabra, no es el momento para estar ebrio de rencores. No es el momento para estar ebrio de envidias. No es el momento para estar ebrio de resentimientos y de venganzas. Dice, tienes que estar sobrio. Tienes que estar velando en oración. Dice, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. El apóstol Pedro nos hace énfasis en esas palabras que Jesús nos dio al terminar la parábola de las 10 vírgenes, cuando nos habla que no tenían aceite y dice, velar. Velar en oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Será entonces que Dios quiere que yo no trabaje? ¿Que yo no administre mis negocios? ¿Que yo no tenga luna de miel? ¿Será que es posible balancear? Cuando la palabra en Proverbios nos habla de la mujer virtuosa, nos habla de una mujer empresaria y nos dice, esta mujer era empresaria. Su negocio era las telas de mercader. Dice, y aún así trabajaba la rueca con sus manos, atendía a sus siervas en su casa. Dice, ella se levantaba a darle su ración a cada una de sus siervas. Dice, ella ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. O sea que esta mujer que en el día corría un negocio y tenía también su esposo y tenía también sus hijos, en la noche se paraba un momento como Jesús para separarse con el Padre y decir, Señor, llena mi lámpara de aceite, Señor, lléname de tu presencia, porque yo reconozco que nada de lo que tengo tendría si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu favor. Llena mi lámpara de aceite, Señor, porque de verdad que tengo miles de cosas que hacer, pero tu palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás me va a venir por añadidura. Dice la palabra que esta mujer, en medio de todas las cosas que tenía que hacer, no permitía que la lámpara se le apagara. Esta mujer que no había escuchado la parábola de las 10 vírgenes porque fue en el tiempo del antiguo pacto, ella entendía que había una lámpara dentro de nosotros, que había una lámpara que había que encender por medio de esa relación con Dios, que era necesario el buscar. Dice la palabra que muchos son los llamados y muy pocos los escogidos. De tantas formas que Jesús trata de decirnos, había 10 vírgenes esperando al Señor. O sea que quizás pudiéramos decir las 10 estaban en la iglesia, pero solamente 5 de ellas
Habían atendido sus negocios y su ganado y su luna de miel sin descuidar su lámpara. Solo 5 de ellas habían logrado tener esa vida normal que tenemos todos y aún así hacer ese tiempo para buscar la presencia de Dios y separarse con Él y decirle: Señor, envía ese fuego del Espíritu Santo a mi vida. El aceite simboliza el Espíritu Santo que nos aparta del mundo, nos consagra, nos purifica y nos santifica. El aceite es lo que hace esa oración, la que comienza a crear ese cambio en ti. Es la que purifica tu vida. De tal manera que Jesús en otra parábola dice: había unos que lograron entrar a la fiesta, pero no estaban vestidos apropiadamente para las bodas. Y fueron y los sacaron, porque de alguna forma habían pasado la revisión de la puerta, pero cuando llegaron allí, sus ropas no eran las adecuadas. Entonces la oración es lo que purifica nuestra vida, es lo que va limpiando nuestros pensamientos, porque el velar en oración es aquello que invita al Espíritu Santo a mi vida, que permite que yo pueda decirle al Señor: Señor, purifica mis pensamientos. Es lo que hace que yo pueda decirle al Señor: Señor, no me gusta lo que estoy pensando. Señor, estoy criticando en mi corazón y no me gusta. Estoy juzgando a mi prójimo en mi corazón y yo sé que a ti no te agrada. Purifica mis pensamientos. Ordena mis pasos, Señor. Ayúdame a ser un mejor padre. Ayúdame a ser un mejor ser humano. La oración es lo que llena nuestra lámpara de aceite. Es lo que va creando por medio del Espíritu Santo. La oración es el aceite de tu lámpara y el fuego es el Espíritu Santo. El salmista David entendía esto. Dice la palabra que cuando él oraba le decía al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, de acuerdo, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El salmista David tenía un corazón conforme a Dios, según lo describe Dios. Mas sin embargo, él no se creía perfecto. Él no estaba en el altar como ese fariseo diciendo: Señor, yo te doy gracias que no soy como este. Sino que él se presentaba delante de Dios y le decía: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El salmista David llenaba su lámpara de aceite al decirle a Dios: Señor, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Se tomaba ese tiempo en oración de decirle al Señor: hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades.
En medio de sus oraciones llenaba su lámpara al decirle a Dios: Señor, crea en mí un corazón limpio y puro, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Se tomaba el tiempo de decirle a Dios: Señor, purifícame, escudriñame, mira las cosas que están torcidas en mi vida y enderézame, porque dice la palabra que destruirá al malo su maldad, que nuestros pecados nos alcanzan. Es necesario el poder llenar nuestra lámpara de aceite por medio de oración y poderle decir al Señor: Señor, crea en mí un corazón limpio y puro. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esta mañana hablaba con una persona recién convertida y ella me decía: a mí me gusta ayunar porque no quiero perder la presencia de Dios en mi corazón. Ella me decía: yo tengo miedo dejar de sentir eso que yo siento cuando voy a su casa y yo ayuno, y yo le digo al Señor: yo no quiero que te alejes de mí. Y yo pensaba en este salmo que dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso es mantener tu lámpara llena. Eso es lo que a Dios le agrada, cuando podemos venir a Él, no porque mi casa es un caos, no porque necesito el pan y los peces que Él me da, sino porque puedo venir y decirle a Dios: Señor, yo quiero sentir tu Santo Espíritu, yo quiero que renueves mi ser, yo quiero seguir sintiendo tu Espíritu moverse en mi corazón, yo quiero sentir ese fuego cuando estamos haciendo las alabanzas, yo quiero seguir siendo ministrado cuando escucho tu palabra, yo quiero seguir teniendo esa hambre de leer tu palabra, de ser alimentada de ti. Háblame, Señor. Yo me maravillaba de escucharla y comprendí por qué Jesús, cuando da el juicio a las iglesias, uno de los reproches que le hace, dice: has dejado tu primer amor. Dejaste que tu lámpara se acabara, tu aceite estaba menguando, tu oración menguaba, la lectura de la palabra menguaba. Ya no te complacías en escuchar la palabra y poco a poco tu lámpara se acababa. El salmista le dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Él podía decirle al Señor: Señor, si mi boca no se abre para alabarte, ábreme la boca, Señor. Pon un ángel a un lado de mí que me recuerde que tú eres digno de ser alabado. Padre Santo, pon en mí esa alabanza en mi corazón, ese fuego del Espíritu Santo. El salmista le dice: abre mis labios, Señor. Eso es llenar nuestra lámpara de aceite. El poder examinarnos y decir: Señor, mis brazos son tan pesados, me cuesta trabajo adorarte, me cuesta trabajo arrodillarme para orar, y tú eres digno, Señor. Tu palabra dice que ante tu presencia toda rodilla se doblará. Señor, ayúdame a tener esa reverencia ante ti, Padre Santo. Llena mi lámpara de aceite, Señor, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. El salmista, hablando con Dios y siendo genuino, le dice: yo no puedo sobornarte, yo no puedo traerte mis diezmos y pensar que eso es suficiente para ti. Yo no puedo sobornarte, yo no puedo comprar una hacienda allá arriba. Yo no puedo comprar mi pedazo de bienes y raíces allá arriba. No quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Y él mismo dice: los sacrificios de Dios
son el espíritu quebrantado. Es un corazón contrito y humillado el que no desprecias tú. El salmista dice: a Dios lo que verdaderamente le mueve es el poder venir ante Él y decirle: Señor, tal y como soy, yo vengo a ti. Es el poder decirle: Señor, examina mi mente, examina mi corazón, llena mi lámpara de aceite, porque no hay sacrificio que yo pueda dar. Yo no puedo comprar tu gracia, yo no puedo comprar tu favor. Lo que Dios busca es un corazón contrito y humillado. Es simplemente alguien que le ame de verdad. Cuando tú amas a alguien, tú deseas estar con esa persona. No es un sacrificio el tener que sentarte con ellos. No es un sacrificio el tener que sentarte a la mesa y partir el pan, sino que tú mismo les buscas. Tú mismo pides tener un tiempo con esas personas porque les quieres, o porque les admiras, o porque les respetas. Y el salmista nos dice: Dios busca un corazón contrito y humillado, no un corazón perfecto, sino todo lo contrario. Él busca a aquellos que puedan presentarse delante de Dios y decir: Señor, ¿podré engañarte a ti? ¿Podré impresionarte a ti? ¿Habrá alguien que me conozca más que tú? Aún no está la palabra en mi boca y tú ya la conoces. Aún no digo lo que estoy pensando y tú ya estás redarguyendo mi corazón y mi espíritu diciéndome: eso no se piensa, eso no se dice. Yo quiero invitarles a que se pongan de pie. Yo quiero invitarles a que esta noche aprovechemos la presencia de Dios en medio de nosotros y que cada uno examine su propia lámpara, que cada uno examine su propia luz y puedas presentarle a Dios tu lámpara esta noche. Que puedas decirle al Señor: Señor, llena mi lámpara de aceite, Padre. Mira, Padre Santo, si mi llama se está apagando, ten misericordia de mí, Señor. Iremos de orar como conviene, no lo sabemos, pero tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Sé tú guiándonos, Señor, sé tú iluminándonos, Padre Santo, sé tú llenando nuestra lámpara de aceite. Señor, lo único que tengo que hacer es venir ante tu presencia con un corazón contrito y humillado, pidiéndote, como el salmista David, que no quites de mí tu Santo Espíritu, que renueves un espíritu recto dentro de mí. Que yo pueda alabarte y bendecirte de corazón, no solamente cuando te necesito. Que yo no busque solamente el pan y los peces, porque tú le dijiste, Señor, a tus discípulos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo está detrás de mí por el pan y los peces. Pero permítenos, Señor, presentarnos ante ti como dice tu palabra, con corazones sinceros, que podamos ser nosotros un sacrificio vivo delante de tu presencia, que podamos menguar para que tú puedas crecer. Sabemos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guiará a toda verdad y a toda justicia, que tú estás aquí en medio de nosotros.
Señor, te pedimos que en medio de nuestras 10,000 ocupaciones, que no seamos nosotros los que te decimos que tengo mi campo que trabajar, que tengo mi negocio que trabajar, que tengo que ir a ver lo que he comprado. Que no seamos nosotros los que te decimos que estamos de luna de miel, que no tenemos tiempo para ti. Llena nuestra lámpara de aceite, oh Señor. Ayúdanos a caminar en toda verdad. Inquieta nuestro espíritu, Señor, a orar por las madrugadas. Vuélvenos, Señor, a nuestro primer amor. Que podamos buscarte en espíritu y en verdad. Que busquemos ser llenados del Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo purifique nuestros pensamientos, purifique nuestras intenciones, que purifique nuestras decisiones. Redarguye nuestro corazón, Señor, cuando no estamos caminando de acuerdo a lo que tú nos has enviado a hacer. No permitas que nos alejemos a la derecha ni a la izquierda. No permitas, Señor, que muera nuestro primer amor. Ayúdanos a buscarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, a llenar nuestra lámpara de aceite. Ayúdanos a buscarte, Padre Santo, a velar en todo momento, a estar orando, Padre Santo, en todo momento. Ayúdanos a buscar de tu presencia, Señor. Guárdanos, Padre Santo. Guárdanos, Señor, de ser esas vírgenes insensatas. Guárdanos de ser las vírgenes que no tuvieron tiempo de llenar sus lámparas. Danos ese sentido de urgencia en nuestro corazón. Abre nuestros ojos, Señor, para poder ver lo que tú estás haciendo, para poder ver cómo te estás moviendo. Alerta nuestro espíritu, Señor. Concédenos el discernimiento para poder ver cuando el enemigo está tratando de entrar a nuestros hogares, pero sobre todo cuando está tratando de entrar a nuestras vidas, Señor. Concédenos el discernimiento para darnos cuenta cuando hemos dejado una puerta abierta, Señor, y que no nos damos cuenta que el enemigo viene a matar, a hurtar y a destruir. Ayúdanos a buscarte, Señor, a tener esa relación contigo. Ayúdanos a escuchar tu voz, porque tu palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ayúdanos a ser sensibles al mover del Espíritu Santo. Ayúdanos a tener ese oído sensible para poder escuchar tu voz cuando tú nos hablas. Llena nuestro corazón de amor por ti. No permita, Señor, que nuestro amor mengüe.